clínica, ¿bien? Y de cómo comenzar el manejo de la historia clínica, que quiero empezar a adelantar esa parte, que es medio práctica, para que avancemos un poco en ese aspecto, para que aprovechemos un poquito el tiempo. En primer lugar, el linfedema, habíamos hablado en la clase anterior sobre los principales mecanismos de formación del edema, habíamos hablado de las fuerzas de Starling, habíamos hablado de la semiografía del edema, habíamos hecho el cuadro, ¿se acuerdan? De los tipos de edema, que les va a ser muy útil a la hora del examen parcial. Y además de eso, vamos a hablar sobre, les comentaba que el fin de semana les quiero subir los dos prácticos que van a formar parte de la nota procesual. Y vamos a terminar hablando ahora del linfedema como tal, que ya lo vimos en el cuadrito, pero vamos a ver algunas imágenes. En primer lugar, el linfedema más o menos puede ser un poco duro, depende del tipo a que se refiera. Vamos a ver un poco acá, opciones puntero, ok. Se da por la acumulación de líquido linfático en los tejidos blandos. Generalmente se puede dar por celulitis, filariasis. En el caso de la celulitis crónica, hacer celulitis crónica, por supuesto, no tiene los signos de inflamación típicos de la tétrada de Celso. Normalmente tenemos tumores, se puede dar por tumoraciones, traumas, ciertas cirugías. Es característico, por ejemplo, de pacientes que presentan o que han tenido cirugías relacionadas con, por ejemplo, lo más común se ve en las mastectomías, donde se hace vaciamiento del hueco axilar. Y los pacientes, al extraerse una cadena ganglionar completa, hay vaciamiento axilar, y a la vez vaciamiento axilar, pues sencillamente estos pacientes tienen una eliminación completa de lo que es todo lo que es la salida de los ganglios, y por supuesto a partir de ahí ya tienen, ya no hay drenaje de la linfa y se acumula toda la salida de la linfa de la región, y por lo tanto ese paciente tiene un linfedema permanente. ¿Bien? Inclusive a estos pacientes con mucha frecuencia se le indica la presencia de se le indica con mucha frecuencia en la fisioterapia, el drenaje linfático por fisioterapia, pero esto no da muy buen resultado por el simple hecho de que después que desaparece, después que se deja de hacer el drenaje linfático, pues sencillamente ya se vuelve a acumular. ¿Bien? Eso es lo más frecuente del mundo. Por otro lado, tenemos también la radioterapia, que también puede generar atrofia de los ganglios linfáticos y por supuesto del sistema de drenaje, y el linfedema congénito, que se da por malformación de los canalículos. El primario lo podemos clasificar en primario y en secundario. El primario es por ausencia o escaso desarrollo de los capilares linfáticos o obstrucción crónica, y el secundario ya se da por los capilares dañados por extirpación quirúrgica, lo que hablamos de la mastectomía o obstrucción. Aquí tienen, por ejemplo, déjame ocultar esto. Esto, por ejemplo, es un linfedema, esto es primario, congénito, miren, toda la inflamación. En este caso no desaparece, esto no se quita, no mejora. ¿Bien? En este paciente, esto es un ejemplo de un miembro con elefantiasis. Aquí tienen el miembro normal y el miembro con elefantiasis. Esto se ve con frecuencia en los pacientes con linfedema crónico. Se ve en este tipo de pacientes, en pacientes que han tenido infecciones por filaria, por ejemplo, que es un tipo de nematodo que destruye todo el sistema linfático, vive en el sistema linfático y finalmente lo destruye y genera este daño a partir de la afectación que se da, y por supuesto toda esa linfa se va acumulando, 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 generando todo este aspecto clínico que no es posible de resolver. Miren aquí otra imagen del linfedema crónico, casi siempre es unilateral porque el proceso infeccioso es unilateral. Aquí tienen otro linfedema crónico en un miembro, este puede ser por mastectomía, por ejemplo. Cuando el fisioterapeuta hace drenaje linfático, siempre desde la región distal hacia la proximal para que sea reabsorbido hacia el conducto torácico, un miembro queda simétrico con respecto al otro y con los días vuelve a aparecer.
La infección por filariasis existe en Bolivia, en las regiones tropicales, existe en Brasil. Este nematodo es como una especie de gusano en forma de hilo. El hospedero es el perro y el transmisor, por supuesto, se da por una picadura de insecto. Y esta imagen aparece en uno de los libros más importantes de parasitología, donde se ve, donde se ve que este paciente está sentado sobre su escroto por la cantidad de filarias que tiene acumulado en la región testicular. Y miren la elefantiasis que tiene en los miembros inferiores. También existe con mucha frecuencia la filariasis africana. Miren acá, acá. Entonces, otra de las formas de edema es edema en la cavidad peritoneal. El edema en la cavidad peritoneal se conoce como ascitis. La ascitis es la colección de líquido que se acumula en la cavidad peritoneal, aunque normalmente tenemos líquido en la cavidad peritoneal y oscila aproximadamente sobre los 500 ml en el adulto y 300 ml en el niño. Este líquido en la cavidad peritoneal cumple una función. Generalmente esta función está relacionada con mantener la víscera con cierta lubricación. Es por esa razón que las vísceras no deben estar huecas. Y cuando los pacientes, por ejemplo, tienen un accidente de tránsito, donde hay exposición visceral, perdón, esta exposición visceral, generalmente estas vísceras hay que cubrirlas con gasas con cloruro de sodio de forma permanente. La composición del líquido seroso está aproximadamente con menos, debe permanecer con menos de 3 gramos de proteína, generalmente albúmina, y este líquido seroso debe mantenerse de forma ininterrumpida, lubricando la víscera. ¿Cuál es la patogenia más común de la ascitis? Se da cuando tenemos una disminución de la albúmina en sangre. ¿Por qué? Debido a que la forma más frecuente en la que ocurre se da en los pacientes con cirrosis hepática debido a la hipertensión portal. Normalmente cuando los pacientes tienen una hepatopatía crónica, o sea, un fallo crónico en el hígado deja de producir albúmina. Al dejar de producir albúmina, ustedes saben que disminuye la presión oncótica. Al disminuir la presión oncótica, es superada tremendamente por la presión hidrostática y sale el líquido al tercer espacio y empieza a acumularse en todas las zonas de declive. Doctor, ¿Sí? Dígame. ¿el síndrome nefrótico también produce la ascitis? El síndrome nefrótico produce ascitis y edema generalizado en todos lados, absolutamente en todos lados. Desde edema facial, edema escrotal, ascitis, edema en miembros inferiores, edema en la pared del estómago, edema en cualquier lugar. El síndrome nefrótico genera un edema masivo, tremendamente masivo. Sí, lo que pasa es que el síndrome nefrótico también se asocia a una hipoalbuminemia. Lo que pasa es que es una hipoalbuminemia masiva. En el caso de la cirrosis hepática hay una alteración en la formación de albúmina en el hígado. O sea, la albúmina está disminuida, pero el hígado normalmente, salvo que sea extremadamente terminal, siempre produce algo, aunque sea mínimo. En el caso del síndrome nefrótico, el hígado no está afectado, el hígado produce su albúmina normal. Pero producto a cambios inflamatorios, hay una permeabilidad exagerada, muy exagerada, de la membrana glomerular a la albúmina y hace de que la albúmina se pierda masivamente por la orina, a razón de 3.5 gramos en adelante. Y eso hace de que toda la albúmina, toda la presión oncótica quede totalmente disminuida y todo el líquido salga al tercer espacio en todo el organismo. Es por eso el síndrome nefrótico. Pero eso lo vamos a ver, eso se ve en semiología 2, primer especial. Tranquilo. Ahora, en el caso del síndrome, en el caso de la cirrosis hepática, el edema se ve fundamentalmente en el peritoneo, por la proximidad, en forma de ascitis. Aparte, retención de agua y sodio, y por supuesto, esa ascitis puede evolucionar desde ser una ascitis discreta a una gran ascitis. Ahora, para evaluar la presencia de onda líquida y determinar esa ascitis de forma física, debemos hacer la maniobra de Tarral.
Es una maniobra que es para que la conozcan. Se puede usar, en el caso de la maniobra de Tarral, se debe colocar al paciente de una forma, a ver, ¿cómo le digo? Se hace con dos personas, ¿bien? Una persona pone la mano en forma vertical sobre la línea media y la otra con una mano en el extremo del abdomen, otra en el otro extremo y genera un desplazamiento de la onda líquida. Eso se ve generalmente en semio 2, que cuando vemos las maniobras de abdomen. También existe la matidez desplazable. ¿Qué sucede? Cuando existe ascitis, o sea, el líquido en el abdomen o en la cavidad peritoneal, y se hace la percusión, cuando uno percute una región que tiene líquido debajo, la percusión es mate. Siempre el sonido es mate. ¿Bien? Y sin embargo, cuando ponga al paciente en decúbito lateral, ¿qué creen ustedes que pase? Si lo pongo en decúbito lateral, como está el paciente de la diapositiva, lo pongo de lado, ¿qué creen que suceda? ¿Una idea, Camila? Camila no tiene micrófono. Tienes razón. A ver, otra idea. Renata, Clesio, Antonio. Una idea. No tienen idea. A ver, si el paciente está en decúbito supino o decúbito dorsal, ¿verdad? Con una citis en el abdomen está lleno de líquido. El médico lo percute y le da y percibe un sonido mate por la citis. Si lo pongo de costado, ¿qué quieren que pase? O de decúbito lateral, ¿qué quieren que pase? Un reflujo, doctor. No tanto como eso. Lo que va a pasar es que el intestino, ¿qué va a tener? O sea, el intestino va a estar lleno de contenido intestinal y gases, ¿verdad? Entonces, si yo pongo al paciente en decúbito lateral, el líquido que está libre en el abdomen, que me está generando la citis, el líquido baja, ¿verdad? Se va hacia abajo por su propio peso. ¿Cierto, verdad? Y los gases suben. Entonces, por lo tanto, esa matidez se vuelve desplazable. Entonces, por lo tanto, si yo percuto al paciente en decúbito lateral, voy a percibir una matidez hacia abajo y hacia arriba voy a tener un timpanir. Eso se llama matidez desplazable. ¿Se dan cuenta? Es como si yo tengo una botella de agua con la mitad de llena y yo la ponga parada sobre una mesa y después la vuelque de lado. ¿Qué creen que va a pasar? El líquido se mueve, ¿verdad? Lo mismo sucede con el abdomen del paciente. Ahí tienen la imagen de una gran ascitis, miren. Eso es una ascitis bastante importante. Miren cómo el abdomen está tenso. Esto se llama abdomen en obus o abdomen en huevo. Miren la circulación colateral como viene de abajo arriba, ¿ven? Es una circulación cava a cava, de abajo arriba. Eso para que lo conozcan, no se tienen que aprender. ¿Y cuáles son las causas de la ascitis? La hipertensión portal en primer lugar, neoplasias peritoneales, ascitis por tuberculosis, ascitis pancreática, ascitis quilosa, etc. Miren una ascitis peritoneal, por ejemplo. Aquí tiene un aumento de volumen discreto y aquí tiene un ganglio colonizado por un micobacterio. Eso se llama escrófula. Es la tuberculosis ganglionar. Escrófula. Esos ganglios suelen romper al exterior, o sea, abren una salida al exterior y drenan un líquido blanquecino, como leche cortada. Muy desagradable. Miren esa gran ascitis. Y siempre tienen el tórax así. O sea, tienen un tórax raquítico con miembros delgados. Miren una gran ascitis. Edema generalizado. ¿Qué es el edema
generalizado. También se conoce como anasarca. ¿Sí? Este edema generalizado se puede dar, generalmente se llega a él por dos factores. Uno, por la insuficiencia cardíaca. Dos, por la insuficiencia renal o por los dos. Depende del paciente. Ahora, este edema generalizado se puede ver generalmente en los casos de inadecuado bombeo de la sangre por el corazón, generalmente la insuficiencia cardíaca cuando tenemos un bajo gasto, cuando ese bajo gasto está normalmente por debajo de 70 milímetros de ml de sangre y específicamente por debajo de 60. Miren acá un gráfico de cómo funciona ese bajo, la insuficiencia cardíaca. ¿Están mirando este gráfico? Así se les va a preguntar en el examen para que lo explique. Nada, mentira, imposible. Aquí no, pero en fisiopatología se los pueden preguntar. Tengan cuidado, no bajen la guardia. En fisiopatología sí, pero aquí no. Aquí no. Ahora, por ejemplo, ¿dónde se da este edema de insuficiencia cardíaca? A diferencia del edema por hipoproteinemia, aquí sí se da en zonas de declive, miembros inferiores, disminuye con el reposo, es vespertino, hay disnea de esfuerzo, ortornea, disnea paroxística, hay síntomas abdominales, hay anorexia, náuseas, cefalea, hay pérdida de peso. Esa pérdida de peso se le llama pérdida de peso cardíaca, ¿bien? O pérdida de peso de origen cardíaco, también es importante. Miren, aquí tiene un edema en zona de declive, ¿miren? Ahí tienen. Eso que ven es un godet, ¿ven? Ahí presionaron y ahí está. Vamos acá. También hay regurgitación yugular. El examen físico podemos mostrarnos el edema, hay venas yugulares, pulso alternante, por supuesto, pueden haber manifestaciones de tipo como la cardiomegalia, los crepitantes, las manifestaciones respiratorias. Esto lo vamos a ver más que todo cuando veamos síndrome de insuficiencia cardíaca. Hasta ahí lo de edema. Bien, vamos a ver qué otra complicación tiene con edema, alguna duda si es que hay, y pasamos a cabeza y cuello. Bien, ven que es un poquito largo. A ver, aquí tengo 16 cosas. Castro Faría, Lucía Yumi. Ah, Lucía Yumi está aquí. Ay, Lucía Yumi, vamos a ver si es que te entra. A ver si entra en internet con Lucía Yumi. Lucía Yumi 12. Entra en internet. Lucía Yumi 12. A ver. No tengo audio. Es un segundito. Bien. Si no hay dudas, voy a abrir la otra clase. Bien. ¿Qué me interesa a mí de edema? Es importantísimo, chicos, el tema del cuadrito que les di. ¿Bien? El cuadro que les di, que se los pasé después por WhatsApp, es muy importante porque hay varias preguntas del examen. ¿Bien? Hay bastante. Ayer se hicieron las correcciones de las preguntas. Como siempre, a última hora es rápido, pero espero de que las preguntas estén bastante asertivas. ¿Ya? Hay muchas preguntas en el banco de edema. Hay muchas preguntas de examen físico de la piel. ¿Ya? Sé que está grabando, pero espero que nadie oiga esto. ¿Bien? Hay muchas preguntas de examen físico de la piel. Muchas preguntas que están relacionadas con las lesiones de piel. Bien, los tipos de lesiones de piel, primaria, secundaria. Muchas preguntas que están relacionadas con con la ictericia, con la cianosis. Bien, es importante que se estudien eso. Vamos a ver la próxima clase. Bien. Casi perfecta.
Ya. Bien. ¿Ven esta pantalla? Sí. Sí. Okay. Vamos para acá entonces. No solamente me falta el 5 y el 39. Perfecto. Ok. Vamos a esta pantalla entonces. Alguien me escribió. Un segundito. A ver quién escribió. Un segundito. Ah, sí. Renata dice que sí. Que ve la pantalla. Así que no hay problema. Bien. Vamos a ver vamos a comenzar el tema del examen físico de la cabeza y del cuello. Este tema lo vamos a ver juntos porque es un tema que no es muy largo y da para que lo veamos hasta el final, y aquí concluiríamos el contenido que va para el primer parcial. Bien. Como siempre les dije, normalmente el primer parcial no es difícil. Es por eso de que aprovechen para una mejor nota en este primer ciclo, porque después se complica un poco. Con respecto a los exámenes físicos de cabeza y cuello, todos los exámenes físicos les comentaba de que siempre los vamos a ver de la misma forma. Bien, vamos a hablar de los síntomas de que se relacionan con el área y posteriormente de los tipos de examen físico. Primero que nada, en primer lugar, vamos a hablar de los elementos que se exploran en el examen físico de la cabeza y el cuello. Primero, con respecto al examen físico de la cabeza, en primer lugar vamos a hablar del cráneo. ¿Bien? En toda la cabeza, en todo lo que es el examen físico de la cabeza, se usa lo que es la inspección y la palpación. Ni se percute, ni se ausculta. ¿Bien? En cabeza. Al examinar el cráneo, se usa inspección y palpación, se examina desde el cuero cabelludo, cabellos, pabellones auriculares y cara, ojos, párpados, los pestañas y cejas. En la nariz vamos a explorar también todo lo que es la nariz, la piel, la ubicación, la transluminación. En la boca, todas las partes de la boca, desde los elementos externos e internos. Bien. Y ya después cuando examinemos la parte del cuello, que es lo último de esta clase, en el examen físico del cuello, ahí sí que vamos a usar tres técnicas, porque ya usamos inspección, usamos palpación y usamos auscultación. ¿Bien? Cada vez que vayamos avanzando vamos a ir usando más técnicas del examen físico. Cuando hablamos del cráneo, hablamos de posición, forma, proporciones de la cabeza en su conjunto, y los 2/3 varían según el tipo constitucional. Bien. Generalmente cuando el niño es pequeño, tiene más tamaño, la cabeza tiene más tamaño que otras estructuras. Y posteriormente que va avanzando en su tamaño, la cabeza va haciéndose más pequeña en relación al resto del cuerpo. Bien. En el examen físico de la cabeza y el cuello, sobre todo de la cabeza, cierra Mayaro, sobre todo en el examen físico de la cabeza, es importante que tengamos en cuenta que tiene que orientarse mucho en las estructuras que están viendo en el paciente. Tiene que ver al paciente como una guía. Van observando y según van observando, van evaluando o van examinando. No tienen que confundirse demasiado. Primero vamos al cálculo del índice cefálico. Este cálculo en realidad no es, tienen que conocer cómo se hace, pero recuerden que cuando hablamos de examen físico general, hablamos de el biotipo que ustedes definían para el paciente. ¿Se recuerdan? Del biotipo que habíamos definido si el paciente era longilíneo, brevilíneo o normolíneo. ¿Sí? Ahora, a partir de esos biotipos, vamos a definir qué tipo de persona o qué tipo de individuo es el paciente. Déjenme poner el cursor para irles explicando. Por ejemplo, si el individuo es normolíneo,
le corresponde un cráneo mesocefálico. Si el individuo es longilíneo, le corresponde un cráneo alargado dólico cefálico. Si el individuo es brevilíneo, un cráneo corto braquicefálico. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Ahora, ¿de dónde salen esos tipos de cráneos? Esos tipos de cráneos salen de esta medida, del diámetro transversal por 100 sobre el diámetro antero-posterior. Esta fórmula no hace falta que se la apliquen a todos los individuos, porque sencillamente cuando usted ya le definió un biotipo al paciente en examen físico general, tiene que coincidirle con el cráneo, o sea, con el tipo de cráneo que viene detrás. ¿Bien? Si es normolíneo, tiene que tener un cráneo entre 75 y 79, que es mesocefálico. Si es longilíneo, menor a 75, es dolicocefálico. Y si es mayor a 79, es un cráneo corto braquicefálico. ¿Bien? No hace falta tampoco que se pongan a medirle el cráneo a nadie, ¿no? Obviamente si está en un examen sí, pero en el diario no. Ahora, este cráneo brevilíneo es un cráneo que normalmente lo identificamos como que tiene un incremento o unas prominencias en el aparato de masticación o masticatorio. El brevilíneo, que es el individuo bajo, más aumentado de peso, más fornido, ¿no? Este individuo tiene un incremento de las prominencias faciales y del aparato masticatorio, generalmente tiene un incremento en el tamaño del maxilar inferior. Es lo más común. El longilíneo generalmente tiene un diámetro transversal mayor, el sagital mayor, y tiene un incremento en la nariz y en los aparatos externos del sistema respiratorio. Y el normolíneo es normal. Ahora, con respecto a la altura de la cabeza, también en este caso estamos hablando del cráneo de recién nacido. ¿Bien? Desde el vértice hasta el mentón, el recién nacido tiene de 18 a 20 centímetros y su cabeza ocupa el 13% de la longitud del cuerpo. En nuestro caso, no es así. ¿Bien? Ahora, vamos a los síntomas principales que se relacionan con la cabeza. Aquí tenemos la caída del cabello, ¿bien? Cefalea, mareos, síncopes y traumatismos. Vamos a ver algunos de estos síntomas que están relacionados con la cabeza, pero no significa de que tengan en particular algún síntoma en especial, ¿no? Pueden pertenecer también a otro sistema. La alopecia es uno de los signos que pueden aparecer en el examen físico de la cabeza. En el caso de la alopecia, la podemos clasificar en alopecia universal o alopecia areata. ¿Qué cosa es una alopecia universal? Es una alopecia en la cual vamos a tener una pérdida del cabello de forma generalizada. ¿Qué significa? El paciente tiene una pérdida de cabello masiva. Bien, si se recuerdan, esa es la que yo tengo. Se pierde por todos lados. Y el paciente empieza a presentar una pérdida de cabello por todos lados. Ahora, la alopecia areata es una alopecia circunscrita. Es cuando el paciente empieza a perder una cantidad de cabello específica. Bien. Ahora, en el caso de bien, en el caso de la cefalea es uno de los síntomas más comunes que pueden aparecer en medicina. No tienen por qué preocuparse demasiado por la cefalea como síntoma, porque es un síntoma extremadamente común. O sea, si nos ponemos a mirar, analizar la cantidad de veces que un paciente les va
les va a preguntar o ve por cefalea, eso es una locura. Bien, porque la cefalea es un síntoma que es demasiado frecuente como para preocuparse por él. Debido a que la cefalea es un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades. Hay varios tipos de cefalea, por ejemplo, está la cefalea vascular, que es característica de la cefalea vascular tipo migrañosa, en la cual el paciente puede percibir que le late la cabeza. Y donde le late generalmente tenemos o una agenesia de un vaso sanguíneo o tenemos un vaso sanguíneo que está dilatado y es lo que está generando esa cefalea. ¿Bien? Esta cefalea vascular tipo migrañosa no se trata generalmente con medicamentos comunes. Se puede tratar con analgésicos comunes, pero puedes no tener. Sí, Las cefaleas siempre son producidas por el aumento de la presión intracraniana. no siempre. La cefalea por incremento de la presión intracraniana es una cefalea matutina. Casi siempre es matutina y se exacerba con los cambios de posición. Pero generalmente es en la mañana. Y se puede asociar al vómito central, que es un vómito que vamos a verlo en un ratito. El mareo vértigo central, que es el vértigo que no se precede de náusea. Un vértigo en proyectil, o sea, un vómito en proyectil directamente. Entonces, les decía que esta cefalea vascular se trata con medicamentos, por ejemplo, como los triptán, sumatriptán, rizatriptán, que son medicamentos que van y generan una vasoconstricción directamente en ese vaso. Hay cefaleas por tracción, por inflamación en las estructuras, hay cefaleas por tensión, que es precisamente la que se da en la región baja de la nuca y que desaparece generalmente con analgésicos comunes o con sencillamente dormir o con un relajante. También están los mareos, que es la inestabilidad de la marcha, la sensación de cabeza hueca, esporádico, de diferente intensidad. Los mareos pueden ser de origen sistémico, psiquiátrico, en fin, de origen vestibular. El síncope es una disminución brusca y transitoria del nivel de conciencia. Se puede ver como un signo que se relaciona con la cabeza, pero en realidad es de origen vascular. Tiene pródromos, en los cuales el paciente siente que se va a desmayar. Tiene una etapa sincopal, en la cual el paciente se cae, literalmente cae la presión y el paciente cae también. Y tiene una etapa de recuperación en la cual el paciente ya se encuentra en franca recuperación. Ahora, por otro lado, hay una serie de mecanismos que también pueden generar ese tipo de alteración, como por ejemplo la pérdida de resistencia periférica, la caída brusca de la presión arterial, arritmias, taquicardias ventriculares. O sea, hay múltiples opciones que pueden generar un síncope. Otro de los síntomas o signos que pueden aparecer en semiología de cabeza y cuello, como tal, son los traumatismos craneales. Los traumatismos craneales ustedes lo van a estudiar, si más no recuerdo, en cerca de está en quinto, sexto, séptimo, octavo semestre. Cuando pasen, perdón, neurocirugía. Bien, neurocirugía. En el caso de los síntomas, de los traumatismos craneales, en primer lugar, cuando ustedes investiguen cualquier traumatismo, es importante que ustedes tomen de entrada, analicen de entrada cuál es el trauma que presupone, o sea, cuáles son las características del trauma que usted está investigando. No es lo mismo que usted se caiga de un segundo piso a que se resbale de su propia altura, bien, a que alguien le injerte un golpe en la cabeza con un martillo, bien. O sea, hay diferencias claras entre los diferentes tipos de trauma que se pueden manejar. Entonces es importante que tenga en cuenta cuáles son los tipos de situación que se dan y cuáles son las posibilidades que usted tiene diagnósticas y las circunstanciales que aparecen. Es importante si hubo o no afectación de conciencia. Bien. Es importante si hay factores predisponentes asociados también. O sea, todos esos elementos son sumamente
definitorios. Ahora, vamos como tal al examen físico. ¿Qué vamos a ver? Comenzamos con la inspección y palpación de la cara. Ahí se exploran las estructuras externas del ojo, examen de la nariz y los senos paranasales, exploración de las estructuras externas e internas de la boca, ¿bien? Exploración, examen del oído, ¿bien? Exploración de los pares craneales, que en el caso de la exploración de los pares craneales, chicos, eso lo vamos a dejar para la parte de semiología 2, ¿ya? Los pares craneales los dejamos para semiología 2 porque en realidad eso se va a ver dentro de neurológico. Así que tranquilo que eso no lo vamos a ver ahora. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la inspección y palpación de la cara? En primer lugar, vamos a hacer una palpación de toda la cara de forma simétrica. O sea, se palpa toda la cara buscando dolor a nivel de la cara. Después de la palpación de la cara, vamos a identificar si hay, después de la palpación de la cara, vamos a identificar si hay simetría en todas las estructuras. Un segundito. Ya. ¿Le cabía? ¿Alguien sabe que sí? Ok. Ok. Un segundito. Ay, caramba, se metió esta cosa en el medio. Ok. Listo. Si hay, les decía de que si hay simetría, o sea, imagínense de que tracemos una línea media en toda la cara y tenemos que verificar cuando tracemos esta línea media si las estructuras que están en la cara, todas las estructuras están a la misma altura y en el mismo lugar, si tienen la misma apertura, si hay una simetría en cuanto a la mandíbula y el mentón, si hay alguna tumoración en la cara. La facies generalmente no se describe en el examen físico de la cara porque ya se describió en el examen físico general. Bien, ahora si hay alguna alteración en cuanto a la simetría que quieras describir o presencia de pliegues, telangiectasia, si la pones en esta descripción. Bien, en cuanto a nariz, debemos evaluar forma, tamaño, simetría, deformidades, lesiones de la piel, permeabilidad, leteo nasal, olfacción, no, porque forma parte de los pares craneales. ¿Bien? ¿Alguien se recuerda qué número es el nervio olfatorio? 1. Primero. Bien, ustedes sí son estudiosos. Son estudiosos, qué bien. Ahora miren, esta es una rinoscopía. O sea, es una forma de explorar la nariz un poquito traumática, un poquito molestosa, pero se puede ver la nariz, se pueden hasta las primeras porciones de la nariz para ver si hay traumas, fisuras, lesiones, inclusive pólipos que pueden haber en la región de la nariz. Vamos a ver algunos síntomas relacionados con la nariz, por ejemplo, la secreción nasal, epístasis, obstrucciones, sinusitis. En el caso que haya secreción nasal visible, a nivel de la nariz tienen que describir cantidad, todo lo que ustedes vean en el examen físico hay que describirlo. Y todo lo que describan se tiene que referir a cantidad, color, aspecto. ¿Bien? De todo lo que vean. Tienen que irse acostumbrando a eso. ¿Verdad? A ver, ¿cómo ustedes describen a una persona? Tamaño. O sea, género, edad aproximada, tamaño, color de cabello, color de la piel. Así tienen que describir con los síntomas. Si el paciente tiene secreción nasal, ¿cuánta secreción? Abundante, regular, escasa. ¿Qué color? Aspecto, olor. Todo se debe describir. ¿Bien? Puede ser acuosa, mucopurulenta, sanguinolenta. En el caso de la presencia de epístasis, significa sangramiento por la nariz, que puede originarse en ella o en estructuras vecinas, pero sale a través de la nariz.
Y el 90% viene del área septal de los pequeños vasos que están ahí, que se llaman vasos de Little. Que la mayoría de las veces se da por cambios bruscos de temperatura, por ausencia de humedad, etc. Endoscopía. En la frente se visualiza la simetría de las arrugas, pero le cuento que la simetría de las arrugas no se describen si es que no hay alguna alteración. En los ojos, la descripción de los ojos es larga. Bien, aquí vamos a ver cejas, pestañas, simetría, motilidad, párpados, simetría, apertura ocular, edema, enfisema, ectropion, entropion, blefaritis, orzuelo, chalacio. El entropio no es más que la inversión interna de los párpados, el ectropio, inversión externa, blefaritis, inflamación de los párpados, orzuelo, es la inflamación de las glándulas del párpado superior, echadacio, párpado inferior, conjuntivas palpebral y ocular, tiene que describir el color y si hay edema. ¿Cómo le llamamos al edema de la conjuntiva? Quemosis. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Y el globo ocular, vamos a describir si hay enoftalmo, si hay enoftalmos cuando el glóbulo ocular es pequeño, exoftalmo cuando está protruido, estrabismo, y se hace el examen de la motilidad ocular. En la córnea es común encontrarte en los pacientes de más de 60 o 65 años el arco senil. ¿Qué cosa es el arco senil? Si se recuerdan ustedes en los ojos de sus abuelos, cuando le miran a los ojos fijamente, van a ver como un borde blanquecino alrededor de la córnea. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Alguien ha visto ese borde blanquecino? Sí, mi abuela de 83 años tiene. Tiene. Ese borde blanquecino se llama arco senil. Eso es completamente normal. Es que más que voy a buscar en internet. Denme un segundito. Un segundito. O se llama gerontoxón también. Gerontoxón. Uno que se vea más bonito. Mira aquí. Míralo aquí, ¿lo ven? ¿Ven o no ven? Hola. Sí, doctor. Oh, oh. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ven? ¿Ven? Eso Se se ve. llama... Sí, se ve bien. Aquí tienen otro. Eso se llama el arco senil o gerontoxón. Eso no es catarata. No quiero ver a nadie mandándome al oftalmólogo, a ningún paciente por eso, porque eso es una degeneración de la córnea por la edad. Eso es normal. Que nadie me vaya a pasar esa vergüenza. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido. Porque van a pasar la vergüenza de decirlo. ¿Bien? Otro elemento también en el caso... Doutor, e como se aprendesse com a catarata? En el caso de la catarata, la opacidad es completa. Es completa en toda la córnea. Todo se ve. Porque es el cristalino que está por delante de la córnea. A ver, te lo voy a poner. Esta es una de las ventajas que tienen este tipo de cosas, ¿no? Que uno puede buscar lo que sea por aquí. Doutor, la catarata seria como uma capa serosa que cobre todo Sí, el ojo. sí, correcto. Mira, cataratas de Iguazú fue lo que me salió. Qué maravilla. Para ir a pasear. Ahí está la catarata. ¿Ves? Es completa. ¿Ves que es distinta? ¿Ves? Que Então se pode dizer que a diferença é que a outra são pelas bordas e a catarata. mira, por ejemplo, Em mira, ¿ves? puede. Mira, este paciente tiene una catarata y un gerontoxón. Pero el gerontoxón o arco senil no se toca. Eso es propio de la edad, eso no se toca. Y lo que tiene es gerontoxón también. Pero esta es la catarata. No ve por la catarata. ¿Sí? Y estas son las de Iguazú.
Qué lindo, ¿no? Son las cataratas de Paraguay. Vamos acá. ¡Ay! Dios mío. Atrás. Atrás. Ok. Entonces, listo. Entonces, después de eso, ¿qué vamos a explorar? Las pupilas. La exploración de las pupilas es sumamente importante. Aquí tenemos que explorar en primer lugar si las pupilas están simétricas. Si las pupilas, ¿qué significa que estén simétricas? De que las pupilas estén contraídas al mismo nivel. O sea, que ambas pupilas sean isocóricas. Eso significa que estén simétricas, que sean isocóricas. ¿Bien? Isocóricas. Y después que definamos, o sea, después que definamos si están isocóricas, entonces tenemos que explorar los reflejos. El reflejo fotomotor, consensual y el de la acomodación. Por ahora solo apréndanse los nombres y en práctica vamos a aprender cómo los vamos a explorar. Fotomotor, consensual y de la acomodación. Bien, la agudeza visual y la campimetría no la vamos a explorar acá. Eso lo vamos a explorar en pares craneales. Miren, aquí tienen una foto de un estrabismo, por ejemplo. Esto es un estrabismo unilateral convergente. ¿Por qué convergente? Porque tiene un ojo hacia adentro. Unilateral porque afecta un solo ojo. Bien, seguimos. Aquí tenemos otro de los síntomas, ahora síntomas que están relacionados con el ojo. Por ejemplo, agudeza visual, que es la pérdida de la nitidez de la visión relacionada con las cataratas, por ejemplo, pueden ser asociadas a las cataratas, alteraciones de refracción, diabetes, algún tipo de retinopatía o maculopatía, escotomas, que son áreas de visión disminuida rodeadas de la visión normal, por ejemplo, en el campo visual del individuo puede tener una mancha negra, una mancha oscura, eso es un escotoma, y para donde quiera que el individuo mueva el ojo, está esa mancha oscura. Esa mancha oscura significa que tiene una alteración ya en ese campo, en ese segmento del campo visual. Puede ser por tumores que estén comprimiendo parte del nervio óptico, vasculitis, neuritis óptica. Está también el fosfeno, donde el paciente ve manchas flotando y se traduce en desprendimiento o lesión de la córnea. Diplopia, que es la visión doble. La diplopia se ve generalmente en el estrabismo y se ve también por el uso de algunos medicamentos, como la gabapentina, por ejemplo. Y el dolor ocular, que es debido a un problema ocular. Cansancio, que no, la fotofobia, que es la molestia producida por la luz. Y la epífora, que es el lagrimeo. Es lo mismo. Ya no vamos a decir más lagrimeo, sino vamos a decir epífora. Y otro de los síntomas, como esterigio. ¿Saben qué es esterigio? Carne crecida, creo que le dicen en portugués. O carnosidad en el ojo. Es un engrosamiento y crecimiento de la conjuntiva vulvar sobre el ojo. Es el crecimiento de una fibrosis en la superficie del ojo que es derivado de la conjuntiva. La pingüécula es una especie de carnosidad amarillenta que aparece en la conjuntiva vulvar, lado nasal o temporal, que es totalmente normal. No se opera, ni se quita, ni nada. La dactiocistitis es la inflamación del saco lagrimal y la xeroftalmia es porque existe falta de lágrimas. O sea, tenemos un ojo seco. Y la esclera ya sabemos que es de color blanco y solamente se tiñe con la bilirrubina. Ahora, en el examen físico de la boca, el examen físico de la boca es muy sencillo. ¿Cuál es el problema que tiene el examen físico de la boca? Y escúchenme bien. Cuando todo esto se arregle, después de 15, necesito de que ustedes, aparte de los guantes que llevan para explorar a los pacientes, que sí o sí tienen que llevarlo por un tema de bioseguridad, necesito que lleven un par de guantes extras. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que explorar la boca del paciente, ¿ya? Y la boca del paciente no es el mejor lugar del mundo, la mayoría de las veces, ¿ya? Entonces tienen que
abrir la boca del paciente, tiene que sacar la placa del paciente, los dientes de prótesis, tiene que sacar el pollo, lo que haya en la boca del paciente para poderla explorar. Bien. Entonces, para eso tiene que tener otro par de guantes extra. Bien. La exploración de la boca es muy sencilla porque usted va a describir lo que ve. Primero describe los labios, si hay lesiones en los labios, las comisuras labiales, si hay deformidad. Y a partir de ahí ingresa en la cavidad bucal, va a describir dientes, encías, mucosa oral. En el caso de la cavidad de dientes va a describir cuántos dientes hay arriba y cuántos abajo. 16 sobre 16. En caso de que los tenga todos, va a ver si, cómo está el paladar, la pared posterior de la faringe, la lengua, ¿verdad? Amígdalas, ¿qué hay? Miren, esto es una boca normal, ¿sí? Y esta es la boca de un paciente común, y ahí ustedes tienen que meter la mano. ¿Les gusta esa boca? No. La boca está peor que un coronavirus. Pero es así. Así que por lo tanto tienen que llevar su guantecito, ¿no? Así se revisa la boca. Fíjense cómo revisa toda la encía o la gengiva. Toda la mucosa palatina. Todo hay que revisar. Miren ahí la úvula cómo está. La úvula está paralizada. Muy bien. Miren esa lengua. Ahí tienen una lengua con serostalmía. Una lengua seca. Aquí tienen una lengua con leucoplaquia, se llama esto, leucoplaquia. Es una lengua como con una especie de lámina micótica. ¿Eh? Eso parece una micosis. Pareciera una micosis. Pero bueno, eso se resuelve con una curación y con una limpieza. Tampoco es que sea el fin del mundo. ¿Sí? Y de ahí vamos al oído. Ahora, vamos al oído. En el caso del oído, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un examen de dos elementos fundamentales. Primero se examina el oído por la región externa y después que se examina el oído por la región externa, procedemos al examen del oído por la región interna. En el caso de la región externa, se examina todo lo que es el pabellón auricular. Después que se examina el pabellón auricular, vamos a examinar si hay signos de inflamación. Después, si hay signos de inflamación, vamos a evaluar si hay algún tipo vamos a ver si hay algún tipo de alteración, si hay dolor a la tracción del pabellón auricular. Se puede generar una presión aquí en la apófisis mastoide para ver si hay dolor en la apófisis mastoide. Si hay dolor en la apófisis mastoide, eso es importante. Y si hay dolor, implica que hay inflamación en el conducto auditivo externo. Hay varios elementos también que pueden ser importantes en cuanto a la semiología del oído, por ejemplo. Uno de los elementos importantes es la agudeza auditiva. Hay que preguntar al paciente si se siente o ha presentado alguna disminución para escuchar ruidos y palabras, y si esa disminución la ha percibido más en un oído o en el otro, ¿no? O ha sido bilateral. Hay otro elemento interesante que es la presbiacusia. En el caso de la presbiacusia, es interesante tener en cuenta, en cuanto a la presbiacusia, en el caso de la presbiacusia, tenemos en cuenta
la pérdida de la audición con la edad. Generalmente con la edad se pierde la audición para tonos altos y aparece además en las edades más avanzadas. Es por esa razón de que las personas, los adultos mayores, pierden la capacidad para escuchar cuando se les habla con tonos muy altos, pero sin embargo con tonos medianos o bajos sí escuchan. Entonces, generalmente cuando ustedes entran en contacto con una persona mayor, ¿cuál es la tendencia? Hablarle siempre alto, ¿verdad? Y cuando le hablan alto, ¿qué es lo primero que te dice una persona mayor? No me grites. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero cuando ustedes le hablan bajito a otra persona, ¿verdad? La abuelita que está allá, enseguida se mete en lo que usted está hablando. Y ahí entonces ustedes dicen, la abuela oye lo que le conviene, ¿verdad? Porque a veces oye y a veces se hace la que no oye. Y es que la abuela cuando le hablas alto le molesta. Pero cuando le hablas en un tono mediano, la abuela escucha bien. Entonces, eso es un fenómeno que se llama presbiacusia y es un deterioro de la audición con la edad. Es propio de la edad, al igual que la presbicia, que la vamos a ver cuando veamos. Ah, no. Deterioro de la vista se ve en semiolvidado. Después tenemos los tinnitus. Los tinnitus es la percepción de sonidos que pueden aparecer en el oído interno, pero solamente aparece. Estos sonidos son como sonidos, o sea, como golpes o sonidos como algo que se arrastra, pero que previene o sea, del interior de las estructuras craneales. No son voces ni nada por el estilo, eso es otra cosa. Bien, mucho cuidado. Eso para psiquiatría. Bien, son sonidos. Bien, sonidos que no tienen ningún tipo de ritmo ni significación. Eso se llama tinnitus. Y el vértigo, por supuesto, es la sensación de movimiento. Ahora, cuando hablamos de vértigo periférico, comprende al oído interno, y cuando hablamos de vértigo central, a los núcleos vestibulares, generalmente. Las otalgias son los dolores que se relacionan con o sea, el dolor en las estructuras del oído, y por supuesto, si hay secreción a través del conducto auditivo, tenemos que describir el olor, la cantidad, el aspecto, y si se acompaña de dolor o no. En el oído ya vimos que debemos examinar el pabellón, debemos hacer la retracción, la compresión, y por supuesto para poder hacer el examen completo necesitamos el otoscopio para visualizar el conducto y la membrana timpánica. Eso también lo vamos a hacer en práctica. ¿Sí? Hasta aquí viene oído. Vamos a cuello. ¿Qué pasa con cuello? En el caso de cuello, ahora mismo vamos a hacer aquí un cambio. Porque en el caso de cuello hay una serie de elementos que en el caso de cuello, caramba, no. En el caso de cuello, ok, vamos a comenzar con una serie de síntomas relacionados con la garganta. Aquí comenzamos con la disfonía, por ejemplo. La disfonía, mucho cuidado con el tema de la disfonía. La disfonía es un cambio en el tono de la voz. Bien, este cambio en el tono de la voz generalmente se puede aparecer por lesiones completamente inflamatorias, resfríos, infecciones respiratorias superiores y normalmente suelen ser transitorias. Cuando existen cambios en el tono de la voz que sobrepasan los 10 días, mucho cuidado. Las disfonías superiores a 10 días pueden implicar trastornos severos que hasta que se muestre lo contrario pueden ser tumoraciones. Ahora, otras alteraciones relacionadas con la garganta están, en este caso tenemos la odinofagia, que es el dolor durante la deglución, y puede ser la disfagia, que es la dificultad para la deglución. En este caso, la tenemos a nivel faríngeo o esofágico superior cuando implica la garganta. Ahí tienen las características de lo que sería los músculos del cuello, ya que el músculo fundamental del cuello es el esternocleidomastoideo, que es el que soporta el cuello en la región anterior. El examen físico del cuello lo dividimos en región anterolateral, región media
y región posterior. En cuanto a semiología, en cuanto a las semiologías del cuello, bueno, ya hablamos de algunos síntomas. Vamos a hablar ahora de dolor cervical, por ejemplo, rigidez, inflamación, masas. Pero vamos a comenzar con el dolor cervical, que es el dolor de la columna cervical, que no tiene más pérdida, es muy sencillo. La rigidez es la rigidez de la articulación del cuello, que generalmente genera o da mucha cefalea y náuseas, inclusive vértigo. La inflamación, masas y por supuesto los síntomas de origen tiroideo que se pueden dar o se registran a nivel cervical debido a que el tiroides está localizado en esta región. Vamos a ver métodos de examen del cuello. El cuello es una región que forma parte del examen físico segmentario, igual que la cabeza. ¿Bien? Tanto cabeza como cuello como soma, que aunque soma forma parte, soma es sistema osteomio articular, por si acaso. Aunque soma forma parte de semiología 2, la vamos a dar en práctica en semiología 1. No se la puedo dar aquí. Mañana sí se la voy a mencionar en la parte cuando demos historia clínica, el formulario de historia clínica. No se la puedo dar aquí porque, como diapositiva, porque forma parte de semiología 2, pero no es posible que yo pase semiología 1 sin darle sistema osteomio articular, porque forma parte de los exámenes físicos segmentarios. ¿Bien? Y no puedo, después que ya les di hasta respiratorio y cardiovascular, regresar a soma en semiología 2. Así que lo vamos a ver acá desde el punto de vista práctico, pero sí o sí vamos a tratarlo pero sí o sí no, ni les va a salir en espacial teórico. No les va a salir en espacial teórico, aunque sí lo podemos evaluar en los procesuales. ¿Bien? Porque de lo contrario no tiene lógica. En cuanto al método de examen del cuello, les decía que el cuello sí tiene inspección, palpación, no tiene percusión. ¿Bien? En el cuello no hay nada que se percuta. ¿Bien? Pero sí tiene auscultación. ¿Bien? Entre los estudios complementarios que se piden radiología simple para ver las estructuras óseas, puede ser contrastada, tomografía para laringe y tráquea, centellograma, más que todo tiroideo, y la punción para biopsia. Eso que están mirando es la forma en la que se hace correctamente la inspección del cuello. ¿Ven? En todos los ángulos. De forma circular. ¿Bien? Sorry. Primero que nada, la inspección tenemos que visualizar si alteraciones en la piel, si hay dermatosis, si hay eritema, cianosis, fístula, y si hay el famoso síndrome de vena cava superior. ¿Qué pasa con este síndrome? El síndrome de vena cava superior es un síndrome que se caracteriza por edema, rubicundez, cianosis e ingurgitación. Es un síndrome en el cual hay compresión del peritoneo. Esa compresión del peritoneo genera una ingurgitación que genera una compresión en la región superior del tórax. Vamos a ver imagen. Miren, por ejemplo, este paciente que está aquí, si se fijan acá, tiene una compresión en toda la parte superior del tórax. ¿Ven? Está edematizado, con varices, congestivo, solo la región superior. Ahora, si lo vemos hacia el interior, hay un tumor acá, que en este caso evidentemente es del timo, por la posición que tiene, debe ser un timoma. Aquí están los pulmones, el corazón. Y ese tumor está comprimiendo la vena cava, la entrada de las cavas en realidad, está comprimiendo y genera una compresión tanto en la cava superior como en la inferior, pero está generando una afectación en la entrada del corazón y congestiona toda la región superior. ¿Ven? La congestiona. Entonces, podemos ver si hay en la expresión, si hay alguna posición antálgica, tortícolis, opistótonos, espondiloartrosis, si hay buena movilidad, cómo están las fosas supraclaviculares,
si hay repercusión circulatoria. Miren un bocio, por ejemplo. Perfecto. Ahora, en el cuello se palpa. Escuchen bien. Glándulas salivales. Se palpan las adenopatías, los ganglios. Se palpa la tráquea, si gustan. La glándula tiroides y los latidos. ¿Qué yo necesito que ustedes se graben bien? Que se palpan la tráquea, glándulas, glándulas salivales, ganglios linfáticos y latidos. Repito, glándulas salivales, región submentoniana, glándulas, glándula tiroides y latidos. Mira, aquí tienen todas las cadenas ganglionares que deben palpar. Esto lo vamos a ver en práctica con detalle, pero necesito que se vayan aprendiendo las cadenas. Preauricular, retroauricular, occipital, donde está el occipucio, parótida, submental, submandibular, submentoniana, cervical anterior, cervical posterior, cervical profunda, debajo del esternocleidomastoideo mastoideo, cervical posterior, supraclavicular. Así se palpa la región submaxilar, por ejemplo. El tiroides, ahora voy a decir cómo se palpa. Así, te fija un lóbulo. Esto es totalmente inadecuado y es lo primero que ustedes van a hacer. Esto es lo primerito que van a hacer todos. Le van arriba al paciente con todo aucal. Y eso no es lo correcto. Ahora, con respecto a la palpación, hay una serie de maniobras que son importantes para palpar el tiroides. En primera tenemos la maniobra de Priscilo, en la cual es una maniobra que se usa en los pacientes obesos, ¿bien? En los cuales se lleva la cabeza hacia atrás, apoyando el occipucio con las manos cruzadas. Entonces, al apoyar el occipucio hacia atrás, el paciente entonces queda con el cuello expuesto, porque son pacientes bastante gorditos, en los cuales entonces el cuello es muy corto y no pueden entonces, o sea, si no lleva la cabeza hacia atrás, el cuello no queda expuesto. Está la maniobra de Crille, que es la maniobra con la que se buscan nódulos tiroideos con el pulgar. La maniobra de Lange, que es la que usamos normalmente, con la que se usa el pulpejo de los dedos hacia el lado opuesto superior de la tráquea. La maniobra de Marañón, que se usa solamente para el bocio endotorácico, en la cual se le indica al paciente que se incline hacia detrás, con perdón un segundito. Ya, están ahí entonces con la maniobra de un segundito que me están escribiendo desde la universidad. Ya, enseguida seguimos, chicos, un minutito. Ya. Ya, entonces le decía que la facultad me está diciendo de que tengo que llenar el drive de la clase de ahora. Le digo, pero si estoy en clase.
Ah, tengo que enviar el grupo. Espera un segundito. Un segundito. Un segundito. Espera un segundito que tengo que mandar. Ay, que de verdad que yo te digo. Un segundito. ¿Me estás escuchando? Deme un segundito. Chicos, no se vayan. No se vayan un segundito. Ya, doctor. No se vayan, que hay que mandar. Déjenme enviar el link de la clase aquí ahorita, un momentito. Está. Ya. Listo. Ok. Vamos a seguir. Ok. Déjame un segundito. Ok. Enseguida seguimos. Ok. Entonces les decía que la maniobra de Marañón se usa exclusivamente para el bocio endotorácico. ¿Cómo hacemos la maniobra de Marañón? Es sencillo. Ustedes agarran al paciente. El bocio endotorácico es un bocio en el cual en vez de crecer el tiroides hacia adelante, crece hacia abajo. Entonces, al crecer hacia abajo, genera un efecto de masa a los pulmones y puede generar una compresión hacia los pulmones e inclusive puede generar hasta una afectación en la expansibilidad pulmonar. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Fíjense, aquí dice claramente la explicación. Le inducimos al paciente que levante los brazos y que incline la cabeza hacia atrás. Y cuando eso sucede, se le genera una disnea. Y cuando se genera una disnea, se le congestiona la fase. Y al congestionarse la fase, ya eso nos indica de que tenemos, en ese caso, un bocio endotorácico, porque al ocurrir eso, ese bocio que está comprimiendo los ápices pulmonares desciende y genera una compresión mucho mayor, que en ese caso entonces nos da lugar a una falta de aire o en este caso una congestión pulmonar. Es por esa razón que es una maniobra que ya nos indicaría o ya les sugiero a ustedes de que les deben tomar una radiografía de tórax y posteriormente una tomografía que puede ser contrastado o no, en dependencia de su criterio, como para identificar un bocio visible y de ahí ya derivan al paciente a un cirujano de tórax. El objetivo es que todo esto les indique o les dé los elementos fundamentales para que puedan manejar o hacer llevar al paciente directamente hacia el especialista correspondiente. ¿Bien? Ok. Con respecto a los latidos, el latido que más me interesa que ustedes identifiquen es lo correspondiente a los latidos carotídeos. Normalmente el latido carotídeo es más importante. ¿Por qué? Porque el latido carotídeo es el latido principal que me genera un flujo arterial hacia la región anterior de todo, o sea, hacia la región anterior del polígono de Willis y me genera un gasto cerebral importante. El flujo del latido arterial, el flujo que me genera ambas carótidas es tan importante que una pseudooclusión en ello puede generarme un vértigo que constituye uno de los motivos de consulta más importantes en los pacientes, en este caso en los pacientes
mayores de 50 años de muchos de las consultas que le pueden aparecer tanto en emergencia como en consulta externa. Entonces, cualquier paciente que ustedes tengan con este motivo de consulta de vértigo, no pueden dejar de explorar el pulso arterial. Este pulso arterial carótido lo deben explorar tanto a la palpación como a la ocultación. Es casi lo único que se ausculta en el examen físico del cuello. El bocio, buscando soplos de la arteria tiroidea, y el pulso carotídeo buscando soplos de la arteria carotídea. ¿Qué me indica un soplo de la arteria carotídea? Me indica una pseudoobstrucción de la arteria carotídea ante la presencia de placas de aterosclerosis. Cuando se hace una ecografía de las carótidas, van a aparecer las placas de aterosclerosis como si fueran puntos brillantes, o sea, como si la carótida estuviera tapada o pseudocluida con unas especies de placas, en este caso de placas de ateroma, pero las placas de ateromas, aparte de colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, siempre tienen una base de calcio que a la ecografía se visualiza como si fueran puntos brillantes con una sombra acústica, una sombra negra hacia abajo. Y estas placas de ateroma, al general, o sea, en el momento que el corazón late y genera la fracción de eyección, a pasar la sangre por ahí, o sea, como pasa con dificultad, me va a generar un impulso, un flujo interrumpido. Y ese flujo interrumpido es lo que me va a generar un soplo. Y suena así. Y ese soplo es lo que yo voy a escuchar. Y ese soplo me indica de que tengo una alteración en el flujo. Y esa alteración en el flujo es lo que me va a dar la idea que tengo un daño. Es la idea de que tengo un daño en el flujo. Y ese daño en el flujo es lo que me indica que no está llegando suficiente sangre al cerebro y es lo que me está dando el patrón clínico del vértigo. Entonces, no se me puede pasar por alto. No todos los vértigos son neurológicos. Hay vértigos de origen vascular y esta es una de las principales causas. En cuanto lo identifico, tengo que buscar, o sea, enseguida tengo que solicitar una angiografía carotidia y ahí tengo la principal causa. En estos pacientes se les coloca un stent y hacen su vida totalmente dentro de parámetros normales y que recuperan toda su normalidad. Y no todos los pacientes son tan mayores, hay pacientes bastante jóvenes que pueden recuperar toda su autonomía. ¿Bien? Hay otros pulsos que me pueden generar el pulso de las arterias subclavias, etcétera. No me interesan demasiado, más que todos los carotídeos porque son los más frecuentes. ¿Listo? Las carótidas, sobre todo, que puede ser en posición supina, obviamente primero tienen que localizar el pulso y después colocan el estetoscopio. No lo pueden hacer en los dos al mismo tiempo. Mucho cuidado porque van a ocluirme todo el flujo de la cerebral anterior. Y si me ocluyen el flujo de las cerebrales anteriores, el paciente puede caer. Y van a pasar el susto de la vida. Siempre se exploran las carótidas con el paciente sentado. Siempre sentadito. Por favor. ¿Está bien? Así que, por lo tanto, no siempre con pacientes sentados y, si es posible, acostados. Así que mucho cuidado en ese aspecto. ¿Bien? Entonces, es importante que me maneje ese tema. Ok. Vamos ahorita a responder todas las dudas que tenemos. Entonces, por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta el asunto de vamos a ver, para acá, escape. Ok. Bien. Vamos al chat para que tengamos en cuenta ahorita mismo. Doctor, Vamos a responder todas las dudas del nombre que tenemos. Vamos para allá. Voy para ti. Dígame, querido. doutor, uma pergunta sobre tripterígio. Há alguma cirurgia que possa reverter tripterígio? Se há alguma cirurgia... El terigio, me dices. Sí, se há alguma cirurgia. Sí, claro, el terigio se opera y queda perfecto, por supuesto.
Pero ¿va a volver Sí, la vuelve, sí, enfermedad claro, con el tiempo? vuelve. El pterígio vuelve continuamente, ¿cómo no? Vuelve continuamente. El pterígio vuelve una y otra vez. Sí, el pterígio Entonces, vuelve. entonces o único medio es cirúrgico, no hay algún tipo de medicación que puede hacer para que no ocurra de nuevo la enfermedad. No, no existe ninguna medicación de que vuelva. Lo que se sugiere con el terigio en este caso es que se proteja de la mejor manera la mucosa, porque en realidad el terigio se supone de que es como una respuesta inflamatoria de la conjuntiva ante el polvo, la agresión, la agresión ambiental, y la conjuntiva reacciona y genera ese tipo de fibrosis. Entonces, lo que se supone, sobre todo en estos climas tan cálidos, es que se proteja la mucosa de alguna manera para que no se desarrolle. Ya, Esa es doctor, la gracias. idea. Ahora, me está preguntando aquí en el chat Ellen Camila si el arco senil va disminuyendo la visión. No, la disminución no se disminuye por el arco senil. Son cambios propios del envejecimiento que ocurren en la córnea que no necesariamente disminuyen la visión y no es el único, ¿ya? Otro de los cambios que se desarrollan en la córnea con respecto a la visión es la pérdida del brillo, ¿bien? O sea, hay cierta pérdida del brillo, hay cierta pérdida del brillo de la córnea como tal. Es por eso que los ojos no tienen el mismo brillo, no se ve igual, ¿bien? ¿Cómo una cefalea va a Ya, indicar, gracias, doctor. sí, cómo una cefalea va a indicar un aneurisma? No lo podemos saber. Ese es el problema de la cefalea. No, ese es el problema de la cefalea por aneurisma. Ese es el problema de la cefalea que no podemos saberlo, hija mía. No podemos saberlo, Amanda. Lamentablemente, el aneurisma. eh, Doctor, un niño, un recién nacido que nace con microcefalia o macrocefalia, ¿hay algún rango? Porque hay niños que nacen mayor, otros más chicos. ¿Cuál es el rango determinado que se puede para diagnosticar de pronto que es una macro, un micro? Se salió el doctor. Después se fue.